Vale. ¿Qué pasó? No me puedo compartir la pantalla. Ojo. ¿Usted ve mi pantalla? Ahí. ¿Me A confirman, usted, porfa? profe, a usted es que lo... La pantalla no se ve. Que me dice que, me dice que hay un Aún problema con... Ahora sí. Ahora sí. Deme un segundo. Ay, Dios. Que la burra me, si no la morisqueta que le queda. Bueno. Ahora sí en mi pantalla. La presentación Sí, sí la señor. alcanzan a ver. Ok, perfecto. Bien. Sí, claro. Entonces, Sí. Ahora sí, ahora sí. listo. Vamos a darle acá en F5. Entonces dice análisis y diseño de sistemas de control por el método en lugar de las raíces. ¿Ok? Bueno, dice que la característica básica de la respuesta transitoria de un sistema en lazo cerrado se relaciona estrechamente con la localización de los polos en lazo cerrado. Si el sistema tiene una ganancia de lazo variable, la localización de los polos en lazo cerrado depende del valor de la ganancia del lazo elegida. ¿Listo? Entonces, acá vemos, normalmente se acuerdan, aquí tenemos estos, ¿se acuerdan la función de transferencia? Voy a poner mouse. ¿Se acuerdan de esta función de transferencia? ¿Yo empecé a grabar? No, ¿verdad? No empecé a grabar. No, profe, ya está grabando. Ok, listo. Shift F5, acá. Entonces, ¿recuerdan esta función de transferencia que vimos la vez pasada? Esto se llama la función de transferencia ¿en qué? Cerrada. Enlazo cerrado, ¿cierto? Enlazo cerrado. Acuérdense que es lazo porque esto está como un bucle, ¿sí? De esta forma. Si alcanzan a ver la flecha, está como un bucle enlazo cerrado, ¿sí o no? Entonces, por eso se llama sistema enlazo cerrado. Normalmente un sistema enlazo abierto, esta parte de acá abajo no la tiene, ¿sí? Sino que tiene la entrada, no tiene esto, y tiene acá la salida, ¿ok? Listo. Entonces, dice que el sistema tiene una ganancia de lazo variable. La localización de los polos en lazo cerrado depende del valor de la ganancia de lazo elegida. Listo. Entonces, aquí en esta parte hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta. Dice la característica básica de la respuesta transitoria. Entonces, aquí me están hablando de una respuesta del sistema, ¿sí o no? Y me están diciendo que es de un sistema en lazo cerrado. Más linda cerrada.
Enlazo cerrado. ¿Listo? Un segundo. Enlazo cerrado. Y me hablan de una localización de unos polos en lazo cerrado, que son las cosas que tenemos que tener en cuenta y es la que vamos a analizar. La localización de los polos en lazo cerrado. Listo. Entonces, lo primero que vamos a analizar acá, ¿qué es? ¿Qué es la respuesta transitoria de un sistema en lazo cerrado? Entonces, ¿a qué hace referencia esto? ¿Qué es una respuesta transitoria? Entonces, veíamos que cuando hacíamos la simulación de mi sistema, ¿cierto? Veíamos que él tenía una respuesta transitoria. Es decir, él tenía una etapa de oscilación, ¿sí? Esa etapa de oscilación, es decir, esa etapa en donde el sistema pasa de un estado, es decir, de 0 a 1, o cierto que hacíamos la prueba, ¿sí? Cuando usted enciende, digámoslo así, cuando usted enciende el horno, ¿sí o no? Digamos que tenemos un horno, vamos acá a mantener, vamos acá, para un segundito, ¿cierto? Digamos que usted tiene un horno, ¿sí o no? Algo así. Y usted a este horno, aquí en toda la mitad, tiene una termocupla, ¿cierto? Acuérdense que una termocupla es un sensor de temperatura, ¿cierto? Una termocupla no es más que un sensor de temperatura. ¿Ok? Y acá tenemos nuestro sistema de calefacción, ¿sí o no? Acá está, es algo más o menos así, para que nos hagamos una idea, ¿sí? ¿Cierto? Y de acá, mami, la gata. De acá tenemos esto, ¿sí o no? ¿Cierto? Y esas serían como nuestras resistencias, ¿no? Digamos que esto es para acá le entra una corriente, ¿sí? A este sistema le entra una corriente y acá yo tengo mi controlador, vamos a hacerlo más bonito. Acá yo tengo mi controlador. ¿Cómo va a ser mi controlador? Acá. ¿Sí? Acá yo tengo mi controlador. Este es mi controlador. Mi control, ¿sí, no? Y esta es mi señal de entrada, ¿no? Acá está entrando. Y esta es mi señal de salida, ¿sí, no? Es decir, de acá yo mando una corriente que sale de cambio del controlador, ¿sí? Y dependiendo de lo que yo quiera, ¿cierto? Entonces yo acá le indico una, y acá le coloco una señal de entrada
que va a ser mi referencia. Listo. Entonces, esto va a ser mi referencia, ¿sí no? Mi referencia. Entonces yo le entro la referencia a mi control, ¿sí o no? También le entra la señal, la temperatura, ¿sí o no? Una señal eléctrica. Esta termocupla, acuérdense que se convierte esta temperatura en una señal eléctrica que entra acá. Ay, caramba. Una señal eléctrica que entra acá. Una señal eléctrica que entra acá, ¿sí o no? Listo. Y me la compara con mi referencia. Entonces, esta señal de referencia de acá va a ser mi temperatura, ¿sí o no? Digamos 1200 grados centígrados, ¿sí o no? Esta es temperatura de referencia, ¿no? Temperatura de referencia. Entonces ya tengo mi temperatura de referencia, entra mi controlador. Entra mi controlador. Este es mi controlador. A mi control, ¿sí o no? Entonces, cuando yo, ¿cierto? Le doy Start, ¿sí o no? Vamos que estoy en un botoncito que diga acá Start. Start. ¿Qué va a pasar? Este horno, inicialmente, ¿a qué temperatura va a estar? Más o menos. Díganme ustedes. ¿Sí? Si yo todavía no le estaba... Temperatura Ajá, ambiente. exactamente. Entonces acá digamos que yo tengo un cuadrito que me dice temp actual, ¿sí, no? Pues yo antes de darla start para que él me lleve mi horno a esta temperatura, la temperatura que me está sensando acá sería la temperatura ambiente, digamos que son 25 grados, ¿no? 25 grados. Digamos que son 25 grados. Ojo, qué feo, qué feo, tan feo. 25 grados centígrados, listo. Entonces, a lo que usted le da start, ¿cierto? Entonces él hace la comparación y de una vez manda toda la temperatura, ¿sí o no? A ver, ¿cierto? Para que él empiece a subir, porque tiene que pasar de 25 grados a 1200, hay 1185 grados de diferencia, ¿sí o no? 185, 175, 1175 grados de diferencia entre 25 y 1200 grados, ¿sí o no? Entonces él necesita una gran demanda de energía, ¿cierto? Entonces él manda toda la potencia, ¿sí? Entonces la temperatura, digamos que acá tenemos un... Acá tenemos mi plano cartesiano, ¿cierto? Profe, Sí, esa temperatura de referencia es a la que tiene que llegar el horno, ¿sí? sí, señor. Ah, listo. Ok. Entonces yo acá tengo temperatura en grados centígrados y acá que viene el tiempo, ¿sí no?
¿Listo? Entonces, esto está, digamos que esto está en segundos. ¿Listo? Entonces digamos que aquí está 1200, ¿sí o no? Aquí está 600. ¿Listo? Entonces por aquí está 25. Entonces él arranca acá, ¿sí o no? Él arranca a hacer esto, la temperatura empieza a subir, a subir, a subir, a subir, a subir. Él llega aquí a 1200, ¿sí o no? Listo, pero él le mandó toda la potencia a esto, ¿sí? Y se pasa, ¿sí o no? Basta. Y empieza a hacer esto. Hasta que llega a los 1200 grados, ¿sí o no? Digamos que esto. Entonces, esto que pasa hasta aquí, ¿sí o no? Esto que pasa hasta aquí, de aquí hacia acá, esto, antes del periodo de estabilización del sistema, se llama respuesta transitoria. ¿Por qué? Porque esto es lo que pasa cuando el sistema, ¿sí? Cuando el sistema, empieza a arrancarse, ¿no? O cuando hay una perturbación. Digamos que entonces que alguien abrió la puerta del horno y le metió, digamos que tenían un acero, ¿cierto? Van a calentar un acero pero ese acero estaba dentro de la nieve, es decir, estaba a menos 24 grados centígrados. ¿Sí? Ustedes meten eso acá. ¿Qué pasa con la temperatura? La temperatura entonces empieza a bajar. ¡Guas! Pero el controlador, ¿qué hace? Como él ve que la temperatura interna baja, le manda más energía, ¿cierto? A la resistencia para que calienten más y compense ese cambio. Y él hace esto hasta que llega otra vez a los 1200. ¿Sí? Y cuando la temperatura se estabiliza y obviamente el intercambio de calor del material que tengo acá, que estaba a menos 20 grados centígrados, empieza a subir su temperatura, ¿cierto? Empieza a subir. ¿Qué pasa? Hay un equilibrio entre la temperatura del horno, empieza a haber un equilibrio, ¿sí? Esto empieza a disminuir, con ese que empieza a perder energía, empieza a disminuir la temperatura y esto ya no necesita mandar toda la energía, entonces ya el controlador empieza a disminuir su acción de control media hasta que esto llega a la temperatura que, que necesitamos, que son los 1200 grados centígrados, ¿cierto? Entonces, ¿esto qué pasa? Cuando el sistema arranca, es decir, cuando pasa de un estado al otro, se le llama respuesta transitoria y cuando entra una perturbación. Entonces, la idea de un buen controlador es que este sobrepico no se dé y que las características que vamos a ver ahorita más adelante sean tengan o sea, tengan unas funciones, unos valores específicos, ¿sí? Entonces, ¿sí es claro hasta ahí la cuestión? ¿Sí me ha hecho entender? Sí, señor. Profe, ¿y cómo, en lo posible, cómo trataría uno de reducir eso ahí, de evitarlo? Exactamente. Entonces, eso que tú acabas de preguntar es precisamente lo que se preguntaron hace mucho tiempo cuando diseñaron la estrategia de control. ¿Cómo hacer para mejorar las características del rendimiento de mi sistema? Es decir, porque ustedes pueden hacer el análisis térmico, ¿no? Ustedes vieron, ¿cómo es que se llama la materia donde ven esa vaina de transferencia de energía? ¿Es transferencia de calor? Transferencia de calor. Sí, esa materia que es todo chichi, más fácil para uno. Entonces, no sé cuál es. Entonces, Sí, fácil, profe. eso es fácil. Gustavo es más fácil. Hacer ingeniería industrial. Balance de energía, eso, mamey. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando ustedes pueden hacer el análisis térmico, un modelo térmico de este horno, para que él le funcione a 1200 grados, es decir, que usted lo prende y calculan qué energía necesita para que este horno caliente determinada cantidad de acero a 1200 grados. Y él llega allá, ¿sí o no? Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando ese acero, ¿cierto?, disminuye su cantidad o entra frío o entra caliente, ¿qué pasa con el sistema? El sistema igual de todas maneras sigue funcionando. Entonces, hay una pérdida de recursos. Entonces, lo que se preguntaron es cómo se puede hacer. Entonces, inventaron estos códigos que se llaman los controladores, ¿cierto?
Los controladores. ¿Cierto? ¿El controlador qué es? Es un sistema, un compensador, ¿cierto? Compensador, ¿por qué? Porque como veíamos ahorita, lo que hace es mandarle la cantidad de energía necesaria a mi sistema para que él funcione en el lugar donde yo quiero, es decir, a los 1200 grados para este caso, ¿sí o no? Es decir, que si esto entra caliente, esto entra frío, él compara la temperatura que tengo acá con la temperatura de referencia, que es lo que siempre hemos visto, el grafiquito que siempre hemos hecho. La temperatura, esta es mi planta, esta es mi temperatura de salida, ¿sí o no? Qué dibujo para feo. ¿Listo? Entonces lo que hacen es comparar mi temperatura de salida, es decir, la temperatura acá, que es esta partecita de acá, con mi temperatura de referencia, ¿sí o no? Que es esto que tengo yo acá. ¿Sí? Esta es mi referencia. La comparan y aquí me sale una señal de error, ¿se acuerdan? Me sale una señal de error. Esa señal de error, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Entonces decimos que cuando esta señal de error tiende a cero, ¿qué quiere decir? Mi salida tiende a seguir mi referencia. ¿Ok? ¿Vamos hasta ahí bien? Entonces, acá lo que se inventaron entonces, ¿qué fue? Un controlador, ¿cierto? Que para allá vamos. Entonces acá tenemos, si vemos la gráfica, tenemos la respuesta transitoria y la respuesta estacionaria. La respuesta estacionaria es cuando la salida se ubica en un valor constante. No necesariamente tiene que ser el valor, ¿sí? No necesariamente tiene que ser el valor de... No necesariamente tiene que ser el valor de la referencia, ¿cierto? Tiene que ser un valor estable. ¿Sí es claro ahí la cosa? Sí, profe, Listo. Entonces seguimos. Entonces, la respuesta transitoria y respuesta en estado estacionario. Entonces, tenemos dos conceptos. Dice, la respuesta en el tiempo de un sistema consta de dos partes, la respuesta transitoria y la respuesta en estado estacionario. La respuesta transitoria, ¿qué es? Se refiere a la que va del estado inicial al estado final, ¿cierto? Que viene a ser esta que tenemos acá, el estado inicial, el estado inicial hasta el estado final, ¿cierto? Que es donde se quiere llegar. ¿Ok? Y la respuesta en estado estacionario se entiende de la manera como se comporta la salida del sistema conforme t tiende a infinito. Es decir, cuando el tiempo si ven el tiempo ya, ¿cierto? Es infinito, entiende a ser como infinito, como un tiempo bastante grande, es decir, donde ya la respuesta se ubica en un valor determinado y que pues no necesariamente tiene que ser el valor de referencia. ¿Sí es claro ahí? Seguimos. Entonces, la respuesta transitoria tiene varias especificaciones, ¿sí o no? Que era lo que yo les mencionaba al rato, y eran las características que teníamos que analizar, ¿sí? Que son los tiempos de retardo, tiempo de subida, tiempo, pico, sobre elongación o máximo sobre impulso, tiempo y tiempo de establecimiento. Entonces vamos a ver cada uno de estos, de estas situaciones y a ver a qué se refiere cada uno de ellos. ¿Ok? Entonces vemos que el tiempo de retardo, ¿cierto? Tiempo de retardo de sub D. Entonces el tiempo de retardo
denominado T sub D, es el tiempo requerido para que la respuesta alcance la primera vez la mitad del valor final, ¿cierto? Entonces acá tenemos que el valor final para esta gráfica, ¿cuál es? 1, ¿cierto? Este va a ser el valor final. La mitad de 1 es 0.5. Entonces, cuando mi señal alcanza la mitad de ese valor final, eso se le llama tiempo de retardo. ¿Y por qué? Porque se supone que él pasa de 0 a 1 en un instante 0, en t igual, en t igual 0, él pasa de 0 a 1, ¿cierto? Pero mi sistema para llegar hasta la mitad ya lleva un tiempo determinado. Ese tiempo se le llama tiempo de retardo y se denomina T sub D. Listo, tengo mi tiempo de retardo. También tenemos el tiempo de subida, o TR. Bueno, este T sub D es TD porque retardo en inglés es delay, ¿sí o no? Time delay. Entonces T sub D, tiempo de retardo. Tiempo de subida, ¿sí? Joan, ¿cómo se dice subida en inglés? Tú que te quieres ir para Gringolandia. Busca en Google ahí, Joan. ¿Cómo se dice subida? No sé, profe. Rise, ¿cierto? Rise time, o sea, tiempo de subida, ¿sí o no? El tiempo requerido para que la respuesta pase del 10 al 90%, del 5 al 95%, del 0 al 100% de su valor final, dependiendo el tipo de sistema, ¿cierto? Entonces, el tiempo de subida, déjame un segundo, yo contesto una llamada acá, que se vuelve loco. Hello. Sí, dame un segundo que estoy en clase. Esto. Listo, entonces seguimos acá. Estamos acá. Listo. Ay, ve. Yo tenía otra presentación donde ya había acabado todo esto. Se me borró. Ahí. Ve. Este no es el primer orden, este no es. Teoría de control. Mm. Ah, hijo de pucha, me borró. Bueno.
Entonces acá tenemos el tiempo de subida, el rise time, que es el tiempo. El tiempo, este es el que tenemos acá, que demora en pasar de este punto a este punto. Entonces se mide este tiempo y se le llama tiempo de subida. Este tiempo de subida me indica la rapidez de mi sistema de control, ¿sí? Entre más corto ese tiempo, ¿cierto? Mi sistema es más rápido. Es decir, si esto fuera temperatura, ¿cierto? Y esto no fuera 1, sino que fueran 100 grados, estos serían 50. Listo, y esto fuera temperatura. ¿Sí? Entonces yo quisiera que mi sistema llegara hasta a esta temperatura 100 grados. El tiempo que demora de pasar de, digamos, temperatura ambiente a los 100 grados, ¿sí? Ese tiempo es el tiempo de subida del sistema y me indica la rapidez, ¿cierto? Digamos que acá se demoró 30 segundos, ¿sí, no? 30 segundos. Ahora, si el sistema hace esto, quieto, algo así más o menos, y acá, llega acá y se demora 10 segundos, un segundito. Este no se borra, ¿ves? 10 segundos, ¿cierto? Entonces, ¿cuál de las dos respuestas es más rápida, la negra o la roja? La roja. La roja. Javier, decir. No sé, profe. Yo creería que sí, la ¿Qué? roja. La roja, ¿cierto? ¿Por qué es más rápida? Porque se demora menos tiempo en llegar a este punto, entonces se supone que esta es más rápida, ¿sí? Si yo tuviera otra respuesta, ¿cierto? Que fuera así. Profe, pero por ejemplo ahí no se demoraría más en volverse estable. No, es que, bueno, esa pregunta es válida, ¿cierto? Pero el tiempo de subida, generalmente, me da es el tiempo que se demora el sistema de pasar de cero o del 0% al 100% de su valor, por decirlo así, como tenemos acá, del 10 al 90, del 5 al 95 o del 0 al 100% de su valor final. El valor final que yo quiero, ¿cuál es? 100, ¿sí o no? O el valor final de la respuesta, porque si el sistema no sigue la referencia, es decir, tiene un error, ¿qué pasa con mi respuesta? Nunca va a llegar al valor que yo quiero, pero sí va a tener un valor final, y ese valor final, ¿cierto? Cuando pasa de 0 al 90% de su valor final, se dice que es el tiempo, me determina la rapidez de mi sistema, ¿sí? Y generalmente se tiende a estabilizar más rápido, sino que porque por el pulso, pues no me dio para graficar mejor. ¿Sí me hago entender, Dulce Cielo? Sí. ¿Listo? Entonces acá borramos esto. Ok, entonces, y este no borra. Se lo hice con lapicero. Bueno, entonces tenemos esto, ¿sí o no? Y hay otros conceptos que yo tengo por acá porque no los alcancé a sacar en la diapositiva. ¿Dónde pusieron?
acá estancia, ¿no? Entonces tenemos el tiempo de subida, tenemos acá, tiempo pico, 13, el tiempo pico de diciembre. Entonces tenemos que el tiempo pico es el tiempo requerido para que la respuesta alcance el primer pico de sobreelongación, es decir, este que se llama el tiempo pico, es el tiempo en que demora de pasar de cero, ¿cierto? De t igual 0 hasta cuando llega al sobrepico, el primer sobrepico, ¿sí o no? Eso sí no tiene ciencia. La sobrelongación máxima, o el MP. Entonces me dice que la sobrelongación máxima, ¿qué es? Es el máximo valor pico de la curva de respuesta medido a partir de la unidad. Si el valor final en estado estacionario la respuesta es diferente a la unidad, es frecuente utilizar el porcentaje de sobrelongación máxima, que se define como CTP, ¿cierto? Menos C infinito sobre C infinito. Es decir, yo acá tengo, digamos que yo tengo mi respuesta acá, ¿sí? Y él alcanzó, listo. Este C infinito es este valor máximo, ¿sí? O el valor final que va a tener mi respuesta, como no es diferente a la unidad, ¿cierto? Digamos que son ¿cierto? Mi valor final. Y este es C de TP, ¿sí o no? De tiempo pico. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se determina el porcentaje? Obviamente, el valor de tiempo pico, ¿cierto? Que va a ser CTP menos el valor cuando se tiende a infinito, es decir, cuando se estabiliza el valor final, que es C de infinito, sobre el C de infinito. Y esto me da, y esto multiplicado por 100, ¿cierto? Y me da el porcentaje, es decir, vamos a cambiar de color. Profe, es infinito. ¿Cómo? ¿Es infinito? O sea, sería el de referencia. Pues este es cuando el valor, por ejemplo, la referencia es diferente de 1, ¿sí o no? O el valor final, no hablemos todavía de referencia, hablemos del valor final. El valor final es este valor donde ya se estabiliza, ¿sí o no? Y vamos a llamar ese valor C de infinito, ¿sí o no?
¿Listo? Entonces yo tengo este valor, ¿cierto? Tengo el valor del tiempo pico, digamos que el valor final es 10, ¿sí o no? Cuando C tiene infinito es 10. C de infinito es igual a 10. ¿Sí? Y vemos que el sobrepico máximo llegó a 15, ¿sí o no? Entonces acá llegó C de P es igual a 15, ¿sí o no? Dependiendo, o sea, esto depende de lo que yo esté midiendo, si es temperatura, si es nivel, si es presión, ¿listo? La variable que vaya a controlar acá. Y acá está el tiempo, ¿sí o no? Entonces, ¿cuánto es el máximo sobrepico ahí? ¿Cuánto es el porcentaje de sobrepico? Entonces yo tengo que, si el valor final es 10, entonces serían 15 menos 10 sobre 10 por 100, ¿cierto? Entonces esto es 5 sobre 10 por... 50%. Entonces tiene un MP igual a 5, acá 100, ¿sí, no? Igual a el 50%, ¿sí o no? Igual al 50%, ¿cierto? Que es mucho, entonces digamos que eso es temperatura, y es la temperatura de una incubadora de huevos. ¿Sí? ¿Qué pasa con esos huevos? Se van a cocinar. Se mueren. ¿Sí? O sea, tenemos huevos cocidos para todo el año, porque esa vaina se murió. Entonces se daña. Entonces, generalmente hay sistemas que limitan este máximo sobreimpulso a un 5%. Entonces, este MP generalmente se requiere que sea menor a un 5%. ¿Ok? Claro ahí. ¿Vamos bien? Listo, entonces seguimos acá. Tiempo de asentamiento, 5. Qué pena la demora, pero yo tenía esto preparado, pero como que se me ocurrió. Y vamos a buscar. Entonces dice que el tiempo de asentamiento o de establecimiento, o stable time, es el tiempo, ¿cierto? Es el tiempo que se requiere para que la curva de respuesta alcance un rango alrededor del valor final del tamaño especificado por el porcentaje absoluto del valor final. Por lo general, del 2 o el 5% del tiempo del 2 al 5%. El tiempo de asentamiento se relaciona con la constante de tiempo del sistema de control. Los objetivos de diseño del sistema en cuestión determinan qué criterios de error en porcentaje se va a utilizar. Bueno, tiempo de establecimiento es este que tenemos acá, T sub S. Es cuando el sistema ya empieza a tener, ¿cierto?, su valor final.
Y él puede tener una oscilación, y esa oscilación puede estar entre el 2 y el 5%. Es decir, que si tengo una temperatura de 100 grados, ¿cuánto es el 2% de 100 grados? ¿Quién está por ahí? Esto. A ver. Banestrales. Sí, profe. Banestrales. ¿Cuánto es el 2% de 100? 2% de 100. Ujú. A sacar la calculadora. El 2, profe. Ah, ok, exactamente. ¿Y el 5% de 100? 5. Exactamente. Entonces, si mi temperatura final va a ser 100 grados, el 2% de oscilación permitida sería entre 102 y 98 grados. Mi sistema va a estar oscilando, puede oscilar entre eso. ¿Sí? Y esa tolerancia depende también del tipo de sistema. Si yo tengo un sistema bacteriano, es decir, digamos un sistema de purificación o alguna reacción química, en donde necesito que la temperatura para una buena reacción esté a una temperatura exacta, que si sube 2 grados o 1 grado, o 2, 3 grados, ¿cierto? O 5 grados, la bacteria se muere. Entonces yo no puedo darme el lujo de tener una oscilación del 5%. Necesito una oscilación del 2 o menor al 2%, o sin oscilaciones, ¿cierto? Un control. Entonces ya aquí vienen lo que se llaman las estrategias de control. Hablábamos la vez pasada del control proporcional, ¿cierto? Del control proporcional, del control integral, y ustedes quedaron de leer algo, ¿cierto? A ver, cuéntenme qué leyeron. Profe, yo leí sobre que los controladores se clasificaban según sus acciones de control, Ajá. ¿En que qué se habían, clasifican? que ¿Cuáles eran habían diferentes tipos de controladores. Hay, pues yo conté 6. Ajá. ¿Cuál? Hay de 2 posiciones, controlador proporcionales, controlador integral, proporcionales integrales, el PID y el PID, sí, PID, el integral derivado. El integral derivativo, sí. Eso es derivativo y que también se puede clasificar según la energía, que puede ser neumática, electrónica, no me acuerdo de la otra, Hidráulica. hidráulica. Exactamente. Entonces, y bueno, ahí tú contaste 6, pero en realidad hay muchos más. Está control proporcional integral, está control proporcional derivativo, está control proporcional integral derivativo, está control por ubicación del lugar geométrico de las raíces, control por, ¿cuál otro está? Por redes de compensadores de redes de adelanto a atraso, es decir, redes de adelanto, redes de atraso. O sea, hay muchas formas de diseñar los controladores, pero tienen en cuenta varias acciones y varias cosas que tienen unas características básicas, que es la que vamos a ver, ¿cierto? Entonces vamos acá. Vamos acá, seguimos acá con esto, ¿cierto? Entonces, aquí. Entonces, recuerden que nosotros podemos tener mi sistema, ¿cierto? Tenemos nuestro sistema. Acá tenemos nuestro sistema EDS, salida YDS, entrada RDS. ¿Listo? Y que decíamos que la vez pasada que YDS sobre RDS, ¿a qué es igual? Busquen sus apuntes.
Y acá teníamos que, acá salía que el error, ¿no? Mi error en estado estacionario EDS. Ok, entonces, ¿cuánto vale YDS sobre RS? Esto lo vimos la vez pasada. Dulce cielo, busca tus apuntes. Alejandra, Sí, aquí ¿estás estoy. ahí? Busca tus apuntes. ¿Cuánto hay YDS sobre RDS? Nada, nadie. Pedro, Pedro, ¿qué? Pedro no falla. Pedro, ¿estás por No, ahí? ¿Quién iba a hablar? profe, ¿ese no era uno? No. No, 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 no. Les pongo el video de la clase que ya está en la plataforma. A ver, 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 acá. Pedro, háblame. No tengo, pero creo que era GDS sobre 1 más GDS. GDS sobre 1 más GDS. Vamos a ver. Aquí debe estar. Sí, Pedro, tenés razón. GDS sobre 1 más. Acá está, era esta, ¿no? Vamos a ver. A ver cómo. Acompañe una vez. Lo que llamamos la clase pasada, ¿no? Decíamos que era GDS sobre 1 más GDS, ¿sí o no? Claro, no lo anoté, pero sí presta atención, profe. ¿Sí? No, es que yo no estoy diciendo que no preste atención, estoy diciendo que revisen Ah, la. ¿Listo? nada, no tengo apuntes. Deberías. Ah, hay un dicho que dice que más vale un lápiz chiquito que una buena memoria. ¿Listo? Ahora, esto es la respuesta de mi sistema vista desde la referencia, ¿cierto? Ahora, si yo la quiero ver desde el error, es decir, ¿cómo se ve mi sistema visto desde aquí? Vamos a borrar esto un segundito. Vamos a colocar EDS acá. EDS. ¿Cómo se ve mi sistema visto desde el error? Visto desde acá. Entonces, sería EDS sobre RDS, ¿sí o no? Listo, acá lo estaba viendo desde la salida, acá lo estaba viendo desde el error. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se ve mi sistema visto desde el error? Acá, ¿cómo hacemos acá? ¿Cierto? ¿A qué sería igual? Entonces tenemos que EDS, tenemos acá que YDS es igual a EDS por PDS, ¿sí, no? Y tenemos que EDS es igual a RDS menos, eso feo. Ay, ¿por qué no me borra? Ahí se desconchinfló. Bueno, menos, así lo borro. EDS igual a RDS menos, ¿menos qué? Menos YDS. ¿Listo? Metemos esta acá y dejamos todo en función de DS, ¿cierto?
queda R de S menos Y de S, pero Y de S vale E de S por G de S, ¿sí o no? Listo, pasamos esto y para este lado y me queda que E de S menos, más, perdón, E de S por G de S igual a R de S. ¿Listo? Y acá tenemos que E de S es igual a 1 más E de S, esto igual a R de S. Ok, entonces tengo que E de S más R de S, ¿a qué va a ser igual? A 1 sobre 1 más G de S, ¿cierto? ¿De dónde sale esto? De acá. ¿Listo? De ahí, ¿sí o no? ¿Claro ahí? Bien, ¿sí o no? Básico, eso es matemática básica. Entonces yo acá defino mi error en estado estacionario. Entonces acá veíamos algo y era que ya tenemos en cuenta lo que, ya vimos lo que era la respuesta transitoria, ¿sí o no? Vimos que el sistema de lazos cerrados, dice que el sistema, la respuesta transitoria de un sistema de lazos cerrados se relaciona estrechamente con la localización de los polos en el lazo cerrado. ¿Listo? Entonces acá vamos primeramente a ver qué son esos polos en lazo cerrado. Cuando yo digo polos, ¿a qué me refiero? ¿Listo? Dejemos esto acá en stand-by. ¿Sí? Digamos que yo tengo una función de transferencia, ¿sí o no? Esta función de transferencia, yo digo que G de S es igual a 1 sobre S a la 4 más 10 S a la 3 más 35 S abajo. O sea, esa está fea. Esto también. S a la 2 más 50S más 24. Una función de transferencia que se me acabó de ocurrir ahorita. ¿Listo? Entonces, ¿de qué orden es mi sistema? De cuarto orden. 4. De cuarto orden, ¿sí o no? De orden 4. Digamos que es ya esta función, esta es mi función en lazo cerrado, ¿sí o no? ¿Cierto? Vamos a hacer una cosa acá. Listo.
y esta va a ser E sub LC de S, ¿sí o no? En función enlazo cerrado. Listo, de función enlazo cerrado me da esto. Ya vemos que, ¿qué es lo que tengo? Que esto que tengo acá, línea para fea. Esto que tengo acá se me convirtió en esto que tengo acá. Donde esta es RDS y esta es YDS. Y esto que tengo aquí se llama GLCDS. ¿Listo? ¿Y qué es GLCDS? Esto que tengo acá. ¿Ok? YDS sobre RDS. Si es claro hasta ahí, ¿hay dudas al respecto? Pregunten de una vez. ¿Sí se entiende dónde sale cada cosa? Entonces yo digo que mi función en lazo cerrado tiene esta forma. ¿Listo? Vámonos aquí a MATLAB. MATLAB. ¿Cierto? Entonces yo escribo, entonces, vamos a ver qué es. Estate quieto, Eso. ¿Listo? Tengo mi función de transferencia en lazo cerrado, que es esta, ¿no? Esta es la 4, más esta es la 3, más esta es la 2, más 50S más 24. Ahora, esta función, ¿cierto? Vamos acá a una función que se llama ZPK EG es igual a esto, ¿no? A S más 4, a 1 sobre S más 4 más S más 3 más S más 1, ¿sí o no? Entonces yo puedo decir que esto que tengo yo acá, ¿cierto? Si yo le saco las raíces a este polinomio que tengo yo aquí, ¿sí lo ven? S a la 4 más S a la 10. Vamos a colocarlo aquí en verdecito. Este polinomio, ¿cierto? Se le llama polinomio característico de mi sistema. Polinomio característico del sistema. Y este polinomio es el que me define el comportamiento de mi sistema. Entonces ya, cuando yo hago mi sistema en lazo cerrado, este polinomio es el que me define cómo se va a comportar mi sistema. ¿Cierto? Entonces, si yo a este polinomio que tengo acá, que se llama g, yo le aplico una función paso, está pensando, ¿cierto? Vean el comportamiento que tiene mi sistema. Una curva suave que no llega a 1. Entonces, si yo le doy clic derecho acá y le doy características, peak response, ¿cuál sería la respuesta pico de mi sistema? Se me olvida el nombre de este muchacho. A ver. Karen. Ya que estás por aquí. ¿Me oyes, Karen? Karen. Si estás viendo la gráfica.
Sí. Oh, listo. ¿Cuál sería la respuesta pico para esta de mi sistema según la gráfica? La respuesta pico no sería 0.043, más o menos. No, ese sería el valor final, ¿sí, no? Entonces acá tengo, Ah, la respuesta no sería 0.038, más o menos. este es mi valor final, ¿cierto? Final value es 0.04417, ¿sí o no? Mi respuesta pico, acuérdate que es la La pico respuesta pico. sería hasta donde ella comienza sería, para mí creo que sería 0.038 más o menos. Recuerda que la respuesta pico es MP, ¿sí o no? El máximo sobre impulso. Como esta no tiene un sobrepico, Exacto. no hay oscilación, entonces el máximo sobre impulso es cero. ¿Sí o no? No tiene oscilación, ahí no hay problema con eso. Entonces, yo acá le doy característica peak response y me va a dar la misma que tengo acá, ¿sí o no? Esta misma. Peak amplitude. ¿Por qué? Porque ese es el valor máximo que él va a tener. ¿Ok? Entonces, Profe, sledding time. ¿Cómo? o sea que es cero. No, es el valor final. Es el Ah, mismo ok. valor final. O sea, la de pico terminaría siendo el valor final. Ujú. Y tengo acá el rise time, que es el tiempo de subida que me da la rapidez. ¿Sí ven? Entonces acá está overshoot 0%, sobre pico 0%. Peak amplitude es la amplitud máxima. Y acá se establece, se da a los 9 segundos. A los 9 segundos él lleva a su valor final. ¿Listo? De ahí en adelante él sigue tomando el mismo valor. ¿Ok? Entonces, esta es la respuesta de mi sistema. Entonces, ese polinomio característico, este es el que me define el tipo de respuesta de mi sistema. Entonces, vean que yo acá tengo otro sistema que se llama G, ¿cierto? Que tiene, ¿cuál es el polinomio característico de mi sistema? Este que está acá, ¿sí o no? Que tengo acá. ¿Y cómo es la respuesta de este sistema? Entonces vamos a darle hold on para que me los grafique los dos al mismo tiempo. Y doy step G, pero ya este es G mayúscula, ¿no? Y vemos que ya aquí mi sistema es un sistema de segundo orden, ¿cierto? Pero miren que sus respuestas son diferentes. Este es de cuarto orden, este es de segundo orden, y su comportamiento es diferente. Ahora vamos a armar un sistema G1, segundo orden, era... Entonces, miren que este es el polinomio característico de este sistema que tengo acá. ¿Ok? Vamos a ver la respuesta. Vean, acá está la respuesta de ese sistema. ¿Ok? Listo. Entonces, ya vimos que
vemos que estos dos sistemas son de segundo orden, ¿sí o no? Pero sus polinomios característicos son diferentes. ¿Sí? Este es diferente a este, ¿cierto? Y eso hace que sus respuestas sean diferentes, su comportamiento sea diferente. Entonces, este sistema que tengo yo acá, S más 4 más S más 10, S a la 4 más 10 S a la 3 más 35 S a la 2 más 50 S a la 4, yo lo puedo expresar como, ¿cierto? Vámonos acá. Oh, negro. LCDS es igual a 1 sobre S más 1 por S más 2 por S más 3 por S más. ¿Listo? Esto que tengo acá es lo mismo que tengo acá. Si ustedes hacen esta operación aquí abajo, ¿sí o no? Esta operación aquí abajo les va a dar este polinomio que tengo acá. Entonces, polos ¿por qué? ¿Cierto? Si yo hago que este polinomio característico, ¿cierto? Lo igualo a cero, mi polinomio característico lo igualo a cero, es decir, S a la 4 más 10 S a la 3 más 35 S a la 2 más 50S más 24 lo igualo a cero, ¿sí? ¿Qué pasa? Ese cero se ve como un teta. Lo igualo a cero, ¿cierto? ¿Qué pasa? Es lo mismo que yo tengo que tener esto acá arriba, ¿sí o no? S más 1 por S más 2 por S más 3 por S más 4. Esto está feo. ¿Cierto? Igual a cero. Ahí se alcanza a ver, ¿sí o no? Entonces, ¿qué me dice esto que tengo yo acá? Que cada uno de estos paréntesis puede valer cero, ¿sí o no? Es decir, que si S toma, ¿cierto? Tengo que S más 1 es igual a cero, S más 2 es igual a cero, S más 3 es igual a cero, y S más 4 es igual a cero. Entonces, cada uno de estos valores, ¿cierto? ¿Qué valor tiene que tener S para que esto valga cero, para que esta igualdad se cumpla? Menos 1. Menos 1, ¿cierto? Menos 2, menos 3 y menos 4. Entonces, se le llama polos, ¿por qué? Porque si usted grafica esto, ¿yo no? ¿Qué pasa con GDS? Eh, ¿Qué pasa con GDLC, ¿cierto? Cuando S vale menos 1. ¿Qué pasa? ¿Sí? Reemplácenlo acá si quieren. Menos 1 a la 4, ¿cuánto da?
Vamos a hacer esta operación acá. Menos 1 a la 4, ¿cuánto da? 1 positivo. Uno. Menos 1 a la 3, ¿cuánto da? 1, ¿cierto? Entonces sería, Menos 2, menos 10. sería, linda esa. Uno menos 10, ¿sí o no? El salado es positivo más 35 menos 50 más 24. Entonces, menos 50 más 10, ¿son cuánto? 60, ¿sí o no? Menos 60. 24 más 1, 25 más 35. Esto es igual a 1 sobre Queda en 0. Da 0. 1 sobre 100. ¿Qué Indeterminado. pasa con una? ¿Cuál indeterminado? ¿Quién dijo indeterminado? Yo, Javier. ¿De eso da indeterminado? ¿1 sobre 0 da indeterminado? No. Recuerden, ¿qué pasa si yo divido un número entre 0? ¿Cuánto da? Infinito. Infinito, ¿cierto? Esto da... sí, infinito quedó como una bola de perro. Infinito, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se comporta mi sistema si acá tengo S, ¿sí o no? ¿Cuánto vale G de S cuando S vale? Hice mal la gráfica. ¿Cierto? ¿Pero qué? Yo torcido. Estoy cogiéndole el tiro al mouse, no me preocupe. S, y acá vale GLC, S. ¿Listo? Entonces, cuando vale menos 1, ¿cuánto vale GDLS, sí o no? Infinito, ¿sí o no? Cuando vale menos 2, digamos que acá está menos 2, tiende a infinito. Y así sucesivamente, ¿sí o no? Si le colocamos menos 2 es igual a menos 2, también va a valer infinito, ¿sí o no? Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque este polinomio, yo lo puedo expresar de esta forma, de este polinomio que tengo acá, yo lo puedo expresar de esta forma, como está acá, ¿sí o no? Entonces, si ese vale menos 1, esto se hace 0, por lo tal, toda esta multiplicación de acá abajo se hace 0 y este sistema tiende a infinito. Entonces, cada uno de estos valores que están acá, S más 1, S más 2, S más 3, S más 4, ¿cierto? O S más N, ¿sí? Se le denomina polo. ¿Por qué? Porque el sistema tiene ese comportamiento. Así. Menos 3. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Él puede tomar estos valores y acá tiende a infinito, viene desde infinito, otra vez tiende a infinito, otra vez tiende a infinito, y así. ¿Listo? Ahora, estos polos, ¿cierto? Estos signos de acá abajo siempre tienen que ser positivos. ¿Qué pasa si son negativos? Están de este lado del sistema. Cuando un polo es negativo, ¿cierto? O sea, cuando un polo es positivo, ¿sí? Porque a mí acuérdate que estos polos son negativos, ¿no? Vale menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Cuando un polo es positivo, el sistema es inestable, ¿cierto? ¿Cómo lo podemos comprobar? Veamos acá MATLAB. Acá. ¿Qué pasa cuando un polo es inestable? Tenemos acá, ¿sí, no? Colocamos S más 20, colocamos S menos 2. ¿Listo?
y G1. Miren lo que pasa con... Quitemos esto de aquí. Miren lo que pasa con mi sistema, ¿cierto? Vamos a darle zoom. Vamos aquí en horizontal zoom, vertical zoom. Esto es. Vean qué es lo que está pasando con mi sistema. Miren cuánto es el valor, vean. Están 10 a la 22. A los 30 segundos, miren cuál es el valor final acá. Está por 10 a la 24. 9 por 10 a la 24 es bastante grande, ¿no? ¿Cierto? Entonces miren la forma que está tomando el sistema. Profe, eso es cuando es positivo. Sí, cuando hay un polo positivo. ¿Listo? Entonces miren lo que pasa, ¿sí o no? ¿Qué pasa con el sistema? El sistema tiende a ¿qué? A infinito, ¿sí? El sistema se hace inestable cuando un polo es positivo, ¿cierto? Cuando están de este lado, cuando un polo es positivo. Es decir, que si uno de estos es S-1 o S-2 o S- tales, ese sistema es un sistema inestable. ¿Por qué? Porque tiene un polo en el semiplano izquierdo de... En el semiplano izquierdo. Bueno, entonces yo tengo, entonces ya yo tengo una gráfica, mi gráfica de... ya falta un minuto. Ya vamos a dejar acá un segundito, pero vamos a terminar esta idea. ¿Cierto? Entonces acá tengo J, tengo R, ¿sí, no? Ahora, mis polos siempre tienen, yo puedo tener también polos imaginarios, se les llama polos conjugados, generalmente vienen en pares. Acá vamos primero a hablar de los reales, ¿cierto? -1, -2, -3, 4, 5. Cuando están de este lado, ¿cierto? Cuando son positivos, mi sistema es inestable. 1, 2. Y cuando están acá en el origen, ¿cierto? Yo digo que tengo un polo en el origen, ¿cierto? Mi sistema, cuando tiene un polo en el origen, se dice que es críticamente estable, él empieza a oscilar, ¿sí o no? Entonces ya tenemos un concepto de estabilidad, ¿cierto? Inestable. Entonces, espero que estén tomando apunte, muchachos. Esto igual lo voy a subir, no se los olvide entrar a la plataforma Moodle, lo voy a subir de una vez para que lo descarguen. Listo. Y entonces, ¿qué van a averiguar? Tarea. ¿Qué es esto? ¿Qué es un sistema estable? ¿Qué es un sistema críticamente estable? ¿Y qué es un sistema inestable? ¿Listo? En control, ¿no? ¿Cierto? Esto que tengo acá. ¿Listo? Entonces, cuando se encuentran de este lado, mi sistema es inestable, ¿cierto? Cuando se encuentran en el origen es críticamente estable, y cuando están del semiplano derecho son estables, ¿cierto? Es decir, que
la respuesta de mi sistema, ¿cierto? Tiende a converger en un valor, ¿sí, no? Digamos que este es, vamos a seguir trabajando con temperatura, ¿sí, no? ¿Sí? Mi sistema hace esto, ¿cierto? Esto es una respuesta subamortiguada porque tiene esta acotación así, ¿sí, no? Entonces tiende a un valor, tiende a este valor, ¿sí, no? Tiende a estabilizarse, entonces este sistema yo puedo decir que es estable. ¿Listo? Y se comporta, ¿sí? De esta forma, también es estable. Pero si mi sistema se comporta de esta forma, ¿sí? Y su cota, ¿cierto? Empieza a ser así, o empieza a crecer así, ¿cierto? Este sistema es inestable, ¿cierto? Cuando su oscilación empieza a crecer en el tiempo, esto es tiempo, cuando su oscilación o su valor empieza a crecer en el tiempo, se dice que mi sistema es inestable, es decir, ¿listo? Entonces van a averiguar cuál es el concepto de estabilidad, de críticamente estable y de inestabilidad, ¿ok? Desde el punto de vista de control. Ya son las 8, muchachos. ¿Están aburridos? Dame un segundo. ¿Cómo? ¿Qué me decías? Alejandra. Yo no he Era dicho como nada Camila, todavía. ¿O quién era? ¿Camila? Pensé que... escuchar con el baño. ¿Karen? Sí, creo que era Karen, pero creo que se le activó como el micrófono. Joan, por favor, prudencia. Profe, se escuchaba el eco. Ok, bueno, vamos a silenciar a Karen porque pues, vamos a darle privacidad. Ok. Bueno, entonces hasta ahí vamos bien, ¿sí o no? ¿Sí se ha entendido lo que trabajamos hoy? Sí, profe. ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, entonces, horarios de Sí, asesorías. profe. De instrumentación coloqué las asesorías el jueves al mediodía, ¿sí o no? De 11 de 11 y media a 1 y media. Para ustedes, asesorías viernes de 11 y media a 1 y media. Cualquier duda acerca del tema, aquí, asesorías, 11:30 a 1:30 p.m. ¿Por qué hasta ahora? Porque yo sé que de pronto ustedes tienen clase hasta las 12, entonces yo sé que de 12 a 1 y media, pues ustedes pueden llegar, conectarse, decirme, profe, tengo tal duda o ayúdenme con tal cosa, y a esa hora nos podemos conectar y les puedo resolver cualquier duda. ¿Listo? Listo, muchachos. ¿Qué día es eso, profe? ¿Qué día? Esto es viernes. Viernes. ¿Ok? Profe, aquí se tomó asistencia. Alejandra, ¿tomaste asistencia? Sí, Ah, listo, sí, perfecto. ya tomé asistencia. Ok. ¿Listo? Bueno, muchachos, no siendo más, vamos a parar aquí, darle a mostrar pantalla y dejar de